Apreciados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Es un placer poder saludarles a través de este medio y desearles que Dios siga derramando sus bendiciones, no solamente en ustedes, sino también en sus hogares y en cada uno de sus seres queridos. Gracias al Señor podemos juntos meditar en su palabra, alabar el nombre de nuestro Dios y también unirnos a través de nuestras oraciones. Iniciemos este servicio entonando las estrofas del himno número 1. La palabra de Dios se centra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 16. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su pago. Les invito para que juntos nos unamos en oración y ésta pueda llegar al trono de gracia. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Agradecemos todas tus bondades, agradecemos tu cuidado, tu protección y suplicamos que esta noche tu Espíritu Santo penetre en nuestras mentes y corazones a través del mensaje que has colocado en la mente y en los labios de nuestra hermana Enriqueta Nogués. Señor, bendícela, utilízala y permite que esas palabras puedan renovar nuestra fe, nuestra confianza y fortalezcan cada vez más la esperanza en tu pronta venida. Señor, sé tú el invitado de honor y que tu Espíritu Santo toque los corazones esta noche, pues lo pedimos y rogamos en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Enriqueta Nogués y deseamos que Dios la utilice para que las palabras que ella pronuncie sean palabras que penetren en nuestras mentes y corazones. Buenas noches, hermanos. En esta tarde-noche de miércoles de oración, estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de retomar los servicios de miércoles y de viernes de oración. Le damos gracias a Dios por que esta tecnología puede ser utilizada de forma constructiva, ¿verdad?, para nuestras vidas, por los talentos de nuestros jóvenes y nuestros adultos de la iglesia que hacen posible que esto se pueda llevar a cabo, que podamos llegar al hogar de cada uno de ustedes para meditar sobre la palabra de nuestro Dios. Ahora que nos encontramos recluidos, ¿verdad?, de nuestros hogares, que no podemos salir, pero que eso no nos impide, hermanos, estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Así que en esta noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Antes vamos a hablar un poco acerca de un hombre que causó mucho revuelo, mucho impacto en nuestra sociedad. Dice que ningún hombre de nuestro tiempo ha cautivado la imaginación de multitudes tan grandes como la vida de Mahatma Gandhi. Este hombre, que vivió en principios del presente siglo, fue objeto de una atención pública más rigurosa, más que la de ningún otro hombre conocido. Todo cuanto hacía y decía, nos dice la historia, que se difundía y se registraba y se difundía inmediatamente. Nos habla el historiador que cuando Gandhi por alguna razón no podía dormir, dice que millones de personas no dormían. Nos habla también que cuando Gandhi ayunaba, millones de personas también lo hacían. Fue objeto de multitudes que querían, que lo reverenciaban a tal grado que casi llegaba a la adoración. Y era algo que a él le molestaba, a él no le gustaba, él era un hombre muy sencillo, él era un hombre de principios y él sabía que él no se merecía el ser adorado. Nos cuenta de un incidente ocurrido en Bengala. Dice que se le acercó un pobre tipo que traía al cuello una cadena de la cual colgaba una fotografía de Gandhi, y se le acercó diciéndole que él había estado enfermo de parálisis.
pero que repitiendo continuamente el nombre de Gandhi, él había sido sanado. Y a Gandhi pues esto le molestó. Le dijo, fue Dios quien te curó, dijo Mahatma, y hazme el favor de quitarte esa fotografía del cuello. Y le ordenó severamente. Gandhi fue conocido también porque practicaba el ayuno. Dice que él practicaba el ayuno como forma de oración. Uno de los ayunos más dramáticos que está registrado fue cuando en Inglaterra querían promulgar una constitución en la cual se verían dañados los intereses por los cuales Gandhi había luchado toda su vida, en la cual se corría el peligro de que la India fuera dividida. Querían cambiar esta constitución. Él pidió hablar con el virrey de Inglaterra y no lo aceptó. De lo contrario, él fue tomado preso y fue llevado a la cárcel, y ahí fue donde él se dio cuenta, se enteró de cómo estaba la situación. Él amenazó con iniciar un ayuno. Bueno, no amenazó, sino simplemente les dijo que él iba a empezar un ayuno, el cual, si era necesario que este ayuno lo llevara hasta la muerte, así lo iba a practicar. Entonces dice que en las primeras ocasiones, pues en los primeros días, al inicio no tuvo ningún efecto. Sin embargo, llegó el momento que todo el pueblo hindú se unieron a él en el ayuno, ejercieron presión de tal forma que dice que lo impactante de esto es que el ayuno de este hombre movilizó a los lores de británicos para echar atrás esa constitución que ellos querían promulgar. Sin embargo, dice que se lo notificaron a Gandhi, pero él dice la historia que él no suspendió ese ayuno hasta que este tratado fue firmado. El más grande ejemplo del poder del ayuno es el de Mahatma Gandhi, que ganó la independencia de la India mediante la resistencia pacífica, en cuyo centro estaba esta práctica. Pero Gandhi usó el ayuno para derribar un imperio más poderoso y pacíficamente invencible, los deseos y las pasiones humanas. Él fue un practicante del ayuno y fue algo que lo distinguió, aparte de haber sido pacifista y no violento. Esto fue algo que lo identificó, ¿verdad? Es muy conocido de él. Del otro lado de la moneda vamos a hablar de otro personaje por demás también interesante. Este interesante era de origen norteamericano y era llamado Jim Diamante Brady. El apodo de Diamante lo llevaba porque nos dice el historiador que en cada una de sus manos, en cada uno de sus dedos, ostentaba anillos llenos de diamantes de los más grandes que existían en ese momento. Pero esto no era lo más relevante de su vida. Lo más relevante de su vida es que le rendía culto a la comida. Esto es, comía de una forma que parecería increíble para un ser humano, la cantidad de alimento que él se llevaba a la boca. Nos habla aquí que en su desayuno, dice la verdadera pasión siempre fue la comida. Un día típico comenzaba con un sustancioso desayuno de maíz molido, huevos, pan de maíz, pan fino con chocolate, tortitas, chuletas, papas fritas, bistec, 4 litros de jugo de naranja, la bebida que era su favorita, a la que Jim llamaba el néctar dorado. A las 11:30 de la mañana solía disfrutar de un aperitivo, y consistía de 2 o 3 docenas de almejas y ostras. Su costumbre era comer a las 12:30, consumiendo más ostras y almejas, un par de langostas hervidas, cangrejos sazonados con salsa picante, bisteces y una variedad de pasteles. El té de la tarde incluía una fuente grande de salpicón de pescado, soda de limón a discreción
pero nos dice que Jim reservaba su mejor platillo para la noche, así que imaginémonos la cantidad de alimento que iba a ingerir durante la noche si era su platillo principal, cuando a través del día había consumido todo lo que nos describen aquí. La historia registra, pero Jim no está solo en esta triste galería de la fama. Diversos pueblos y razas han rendido culto a la comida. La historia registra las orgías romanas, los festines vikingos, los banquetes reales de la Edad Media, la gula de personajes famosos, pero de ingrata memoria, pero de ingrata memoria como la de Enrique VIII de Inglaterra, cuyo nombre solo evoca la glotonería y la gula. En los palacios y mansiones romanas nos dice la historia que había vasijas de piedras labradas artísticamente. El material era de piedras preciosas, muy costosas, pero su uso era lo más infame que podríamos pensar. Dice que estas vasijas servían para que los comensales pudieran vomitar a fin de poder seguir comiendo. Qué repulsivo, ¿verdad? Por cierto, la humanidad ha rendido culto a la comida a través de la historia. Grandes empresas y poderosos movimientos sociales como el imperialismo colonial y el capitalismo europeo tuvieron su primera causa eficiente en la comida. Después de haber mencionado estos dos personajes, que son totalmente opuestos, uno que ayunaba y otro que le rendía culto a la comida, continuamos con la siguiente. Dice que la humanidad actualmente come y bebe no por razones ajenas, muy ajenas a la nutrición y el sustento. Ignoran que Epicteto dijo una vez: toda filosofía se basa en dos palabras: sustentarse y abstenerse. Ignoran también lo que Pablo dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para honra de Dios. ¿Qué, cómo y cuándo comer? Son preguntas que deben hacerse en base a principios morales y no en base al impulso y a la costumbre. Tenemos un grave problema social de salud. Estos datos históricos, los podemos obtener a través de la lectura de este libro que a mí me recomendaron, que me pareció muy, muy interesante. Ayuno. Sabemos cómo y por qué. Este es del doctor Félix Cortés. Y los datos que nos da son un poquito, pues este libro fue publicado en 1993, entonces los datos no están actualizados. Pero o sea, aquí en esta información nos indica que en ese tiempo el 50% de la población de más de 40 años, de la población mundial de más de 40 años, sufría de obesidad. Ahora vemos que no importa la edad, ya que también los niños sufren este mal. El punto a tratar aquí es la pregunta: ¿es necesario el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Vamos a definirlo primeramente. Dice: es la abstinencia voluntaria de alimento por un periodo y con un propósito definido. Tenemos varias clases de ayuno. Ayunadores profesionales. Esto es que lo hacen de forma voluntaria, por razones de salud, y pueden ser por razones de salud, políticas y religiosas. Existe también el ayuno terapéutico. Existe también el ayuno para control de peso, pero este debe ser bajo supervisión médica. Antiguamente los egipcios tenían la firme convicción de que la salud se podía conservar a través del ayuno. Además de que podrían prolongar la juventud. Lo practicaban 3 veces al mes, o sea, lo practicaban cada 10 días. Y Heródoto los describió como un pueblo sumamente saludable. Hipócrates, padre de la medicina 400 años antes de Cristo, dijo que todos tenemos un médico dentro de nosotros, solo tenemos que ayudarlo en su trabajo. A un enfermo, entre más alimentos se le daba,
más daño se le hacía. Él acuñó la frase, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Lo cierto es que muchos estudios revelan que la alimentación tiene mucho que ver con la salud. Otra frase que hoy es muy conocida es: somos lo que comemos, más que nunca. Hoy, esta frase, hoy más que nunca, es tan cierta que dice que somos lo que comemos. Y no solo en el aspecto físico, no solamente involucra nuestro aspecto físico, sino también el aspecto espiritual, moral e intelectual. Sin duda el ayuno es una buena práctica, ya sea por motivos de salud o religioso. Practicando un sano equilibrio puede ser de gran bendición. Debemos de tener cuidado porque no todos tenemos la capacidad de poder practicar el ayuno. Ellen White en alguna ocasión dijo: guardaos de la abstinencia debilitante. Esto es, el ayuno no debe de practicarse como un sacrificio, como un autocastigo, sino debe de ser otros los motivos y los propósitos. Y nos habla aquí también que no sea necesaria que nos podamos enfermar, que nos debilitemos y nos enfermemos. Dice que las personas sanas, bien alimentadas, el ayuno les puede proporcionar mucho beneficio. No solamente, no es necesario dejar de comer. Nos dice que aunque una vez a la semana nos llegásemos a alimentar de frutas como manzanas, duraznos, ciruelas, sería muy beneficioso para nuestro organismo, y que los residuos de estas frutas arrastrarían los residuos de los alimentos dañinos, de los alimentos industrializados. Nos dice también que en Grecia hubo grandes personajes que practicaron el ayuno, como Sócrates, Platón, que estos ayunaban hasta por 10 días. Pitágoras aseguraba que privarse de alimentos le ayudaba mucho en sus procesos mentales. El ayuno que estos practicaban tenían objetivos físicos y mentales. Ayunaban también para purificar sus cuerpos y alcanzar el punto más alto de su desarrollo intelectual. Ahora hablemos del ayuno espiritualmente, el ayuno que nos concierne a nosotros. La Biblia revela esta práctica tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos ayunos solemnes, hombres y mujeres, en tiempos de crisis buscaron a Dios a través del ayuno y la oración. Por recordar alguno, podríamos mencionar a Josafat. Esta historia la podemos encontrar en 2 de Crónicas 20. En aquella ocasión, el reinado de Josafat había sido invadido por los edomitas, por los amonitas y por los moabitas. Y aunque presumiblemente se encontraba preparado para llevar a cabo una guerra, tenía hombres preparados, armas, fortificaciones y poder espiritual, no se confió. Nos habla la Biblia registra que humilló su rostro y proclamó ayuno a todo Judá. Josafat no se confió en la preparación que tenía, sino dice que humilló su rostro y proclamó ayuno para todo Judá, y dice que la intervención divina fue notable. Hay muchos otros casos que la Biblia registra, como el de Esdras, como el de Esther y otros. Esther, recordemos que mandó a todos cuando el pueblo estaba en peligro de ser extinguido por las maquinaciones de Amán. Esther mandó decir a todo el pueblo de Judá que ayunaran con ella durante 3 días y que ella ayunaría con sus doncellas de igual manera por 3 días. En los tiempos de Jesús el ayuno gozaba de gran prestigio. Dice que los ancianos habían practicado por tradición tenían 29 días de ayuno por tradición que habían impartido los ancianos, que habían ordenado, además de los 2 ayunos semanales. Sin embargo, el ayuno que practicaban, ellos lo practicaban para expiar alguna falta o para sentir que ellos ganaban méritos por practicarlo. Los más estrictos dice que nos dice que ayunaban hasta 2 días por semana.
Aunque solo tenían prescrito el ayuno el día 10 del séptimo mes del calendario judío, lo que realmente debía ser un día especial de solemnidad, como un día de juicio en el que se pasaba revista a la vida. Tenía que ser un día de aflicción, y quien no se afligiera podía morir. Día de autoexamen, de confesar pecados, de buscar a Dios, de hacer cuentas, ajustar cuentas con Dios y los hombres. La preocupación espiritual era tan intensa que se olvidaban de la comida. Por eso era conocido como día de ayuno. Aunque se menciona en la Biblia, esta no registra una forma en la que se deba practicar, pero tampoco la aprueba ni la desaprueba. Así como algunos datos que nos da de algunos hechos de algunos personajes, como los de David, como los de Salomón, en cuanto el concepto, en cuanto a la situación de la poligamia o al hecho de tener concubinas, que no lo aprobaba ni lo desaprobaba. Sin embargo, nosotros sabemos que si nos vamos al Éxodo, a los 10 mandamientos, pues esto no estaba en los planes de Dios. Sin embargo, no se menciona nada acerca de esto, y esto es al igual con el ayuno. En el Sermón del Monte, Jesús tocó el punto del ayuno, en contraste a la práctica que en ese momento llegaba en los judíos. Había 3 prácticas religiosas en ese tiempo y que Dios las tocó, y era la práctica de la oración, la ofrenda y el ayuno. Nos dice que los que oraban buscaban ser oídos, que se ponían en las plazas donde hubiera más gente, oraban en voz alta para ser escuchados. Ofrendaban, dice que cuando llevaban sus ofrendas hacían tocar trompetas. Alguien que los acompañaba decía la cantidad que iban a dar de ofrenda, y un tercero vaciaba el contenido de forma audible, que se pudiera escuchar la cantidad de dinero que estaba cayendo en los recipientes de las ofrendas. Enseñó también hablamos del ayuno. También la práctica del ayuno en esos tiempos dice que las personas demudaban sus rostros y hacían para que la gente se diera cuenta que estaban ayunando, se compungían, mostraban tristeza, mostraban pesadumbres por estar ayunando, pero esto solo era para que la gente se diera cuenta que ellos estaban ayunando. Nos habla aquí que la relación con Dios debe ser íntima y debe ser personal y debe de ser secreta, que una verdadera adoración debe de ser así, lo cual los judíos pues no lo llevaban a cabo de esa manera. Por eso Jesús llamó la atención de ellos. Dice que si no hay indicaciones divinas de ayuno, entonces ¿por qué se practica? Lo que se menciona es el tipo de ayuno que a él le agrada, y recordemos que hay una parte donde él dice que él quiere que se desaten las ligaduras de las viudas, de los huérfanos, que se le dé comida al que no tiene, se le dé hospedaje a quien no lo tiene, se cubra el frío de quien lo está padeciendo por falta de. Vivimos en un tiempo de glotonería y embriaguez. Si comer es lo más esencial, el dejar de comer para buscar a Dios y acercarse a Él significa hacer a un lado lo más esencial. Ayunar con el propósito de buscarle, dedicarse a la oración, a la meditación, a través de su palabra. El ayuno ayuda de alguna manera al ayunar. Estamos desviando las fuerzas o las energías que lleva el proceso de digestión, y esas energías se están utilizando en el cerebro para poder estar en comunión con Dios, para estar acercarse a Él y para escuchar y para ponernos en sus manos para que podamos aceptar su voluntad. Recordemos, hermanos, que nosotros al practicar el ayuno, al practicar la oración, no es para cambiar los planes de Dios para nosotros. No es para imponerle a Dios nuestra voluntad, sino por el contrario.
Puede ser que muchas veces Dios nos conteste favorablemente, pero algunas veces no, y eso no quiere decir que es porque no nos escuchó, es porque Él tiene mejores planes para nosotros. Entonces el acercarnos, el ponernos en sus manos, el aceptar su voluntad, el orar y el ayunar nos prepara justamente para eso, para recibir y hacer su voluntad. Dice que ese oxígeno que se ahorra en el proceso de digestión, ese oxígeno se aprovecha en el cerebro para poder estar en óptimas condiciones para comunicarnos con Dios. Y dice que promueve el espíritu de adoración. El ayuno no debe de ser un sacrificio, ni un medio para alcanzar méritos. A través de ello no vamos a alcanzar méritos. Nos dice el autor del libro que si el ayuno hubiese sido instituido, quienes lo practican reclamarían una recompensa. Entonces esto es un acto voluntario, un acto en el cual nosotros sentimos la necesidad de acercarnos a Dios, de hacer una solicitud y de estar conscientes de que estamos esperando que sea hecha su voluntad en nuestras vidas. Dice que su práctica debe de tener como objetivo la oración. Dios no necesita sacrificios. En su infinita misericordia se compadece de la humanidad, aún desde antes de la creación. Dice que al ver al doliente y afligido se adelanta a sus necesidades y clamores, diciendo, antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y nos convence diciendo, con amor de eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El ayuno no es un sacrificio, Dios no lo instituyó, no hay indicaciones, no le agradan los ayunos prolongados. Si Dios lo hubiera ordenado, quien lo practicara exigiría recompensas. Al hacernos nos sometemos a la voluntad de Dios. El ayuno nos ayuda a vernos a nosotros mismos, nos ayuda a buscar ayuda divina, nos ayuda a ver de nosotros mismos, nos ayuda a buscar ayuda divina y depender totalmente de ella. El ayuno y la oración no cambia los planes de Dios, nos ayuda a aceptar su voluntad. Basados en Isaías podemos ver lo que Dios pide de nosotros. Si tenemos para alimentarnos, debemos alimentar a los que no lo tienen. Si tenemos pan, debemos partirlo con los hambrientos. Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Cuando Jesús fue al desierto, fue para meditar, para orar, para hacer planes, reafirmar sus convicciones y definir bien su misión. No fue para cambiar los planes de Dios. Recordemos su oración en el Getsemaní, donde él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino como a la tuya. Jesús es nuestro gran ejemplo de oración, de someter sus planes a Dios. Si él, siendo el Hijo de Dios, tuvo la necesidad de orar, de ayunar, de esperar, de obedecer los planes de Dios para él, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Podemos tener la seguridad que Dios tiene el control de las cosas. Ahora que estamos viviendo una situación difícil, la cual yo creo que muchos de nosotros nunca nos había tocado vivir, podemos tener la seguridad que Dios tiene el control de las cosas, que no va a pasar nada que Él no quiera. Y bueno, pues sabemos que como seres humanos, pues cuando sucede la falta de un ser querido, el descanso, pues nos va a doler seguramente, ¿verdad? Seguramente finalmente fuimos creados para vivir y por eso no podemos aceptar la muerte. Sin embargo, tenemos la esperanza de que este breve descanso será momentáneo, será breve y que cuando Jesús venga, pues vamos a ver a nuestros seres queridos. Estemos plenamente seguros que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios tiene el control de este mundo, que Dios tiene el control de los gobiernos, que Dios tiene el control de todo. Preparémonos, hermanos, porque Jesús ya está a las puertas. Recordemos que va a haber una semana de evangelismo a partir del día 23 de mayo, que es el día sábado. La iglesia nos va a estar dando los datos, los links para que nosotros nos conectemos.
compartamos esta información con nuestros demás hermanos, compartamos esta información con aquellas personas que no le conocen y que de alguna manera les pueda servir, ¿verdad? Para conocer el amor de nuestro Dios. Ahorita la gente está sensible, entonces podemos nosotros ser instrumentos de Dios para llegar a esas personas y que esas personas puedan conocer del amor de Dios. Hermanos, mi deseo y oración es que aprendamos y llevemos a cabo el ejemplo de la vida de Jesús. Dependamos totalmente de Dios, estemos en contacto con Él a través de la oración, del estudio de su palabra y del ayuno. Dios nos espera con los brazos abiertos, nos recibe y está al pendiente para darnos sus bendiciones. Que mi deseo y oración, hermanos, es que nos pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Para finalizar, entonaremos las estrofas del himno número 147. Himno número 147. Les invito para que de manera reverente inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros oídos para buscar a Dios en oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad que tú tienes el control de todo, de nuestras vidas, Señor, de la situación que estemos viviendo, Señor. Te pedimos una bendición por los hermanos que han perdido un ser querido, que tú les abraces y les des el consuelo que ellos necesitan, Señor. Te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, los hermanos que están padeciendo por falta de ello. Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos también a ser canales de bendición, Señor, y si está en nuestras manos, que nosotros podamos de alguna manera apoyar, Señor, indícanos lo que debemos hacer. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado para escuchar tu palabra. Señor, que esta pueda ser de bendición y haya sido, Señor, dirigida por ti. Guárdanos en tus divinas manos, Señor, en tus divinos brazos. Guía nuestros pasos en todo momento, porque todo te lo pedimos, Señor, no porque seamos merecedores, sino solamente en la preciosa sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No me resta más que desearles feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios siga derramando sus bendiciones en cada uno de ustedes. Feliz noche.